Cuando llegué a Italia hace casi 4 años, pensé que me estaba mudando a un país completamente distinto. Otro idioma, otra cultura, otra forma de vivir. Pero después de vivir acá durante algunos años, me di cuenta de una cosa que en su momento no me la esperaba. Che Argentina e Italia si assomigliano più di quello che la gente pensi. Y hoy vamos a intentar entender por qué. Una de las cosas que más me hizo sentir en casa fue quizás la cuestión de la familia. Como por ejemplo, al igual que nosotros, se hacen muchas comidas familiares, los domingos, la pasta, los cumpleaños, toda la familia junta. Eso lo sentí muy como nosotros. Obviamente es una cosa que también pasa en muchos más países, pero uno cuando llega a un país nuevo, el que no conoce, no sabe bien cómo funcionan quizás las relaciones familiares, si son más cercanas, si son más distantes. Y en este caso, al menos a mí, en el sur de Italia, este punto específico me lo encontré muy familiar, digamos, ¿no? Muy parecido. Sì, infatti per mia esperienza personale, che sono proprio del sud d'Italia, noi, come ha detto lui, nei compleanni ci teniamo molto a festeggiare soprattutto con la famiglia, anche con gli amici, ma condividere il giorno con la famiglia è molto importante per noi. Bueno, después otra cosa que me sorprendió un poquito también porque yo lo tenía como muy arraigado a nosotros. Obviamente no pensaba que era el único país en el que existía, pero sí era una costumbre que es muy, que en Argentina se hace mucho, se hace en todo el país, que es la sobremesa. La sobremesa es el momento en el cual cuando vos terminás de comer, por ejemplo el almuerzo, te quedás hablando un rato con las personas con las que compartiste la comida, ¿no? Justamente por algo, incluso a este momento tiene un nombre, ¿no? Que se llama sobremesa. Si bien acá en Italia no existe la palabra sobremesa, sí existe la experiencia de terminar de comer y quedarse hablando con la gente. Eso como que me sorprendió para bien, ya que hay lugares donde quizá uno termina de comer y se va. Capaz que todavía tenés la comida acá arriba y la gente ya se está yendo a acostar. Y para un poco, ¿no? Terminamos de comer, vamos a terminar de hablar un poco más, juntamos la mesa tranquilo. Acá hacen de tomar el café después de comer, entonces como un momentito como para relajar un poco más y eso me parece que está bastante bueno. È anche un'abitudine che abbiamo in casa ma anche nel ristorante. Sí. Se rimaniamo lì a parlare, a aspettare che... Es una costumbre muy buena que yo creo que de algún lado nosotros la habremos heredado. Sicuramente. Ya que estamos hablando de la comida, también podemos hablar de la comida en sí, que esto es una cuestión que para el que va a emigrar, el que se va a ir de su país, es como uno de los posibles grandes problemas, depende al país al que vaya, que la cuestión gastronómica sea muy distinta a la del país propio, puede ser complicado. Pero por suerte, para mí que vine acá a Italia, el tema de la gastronomía es casi igual. La pizza, la pasta, la carne, el café, todo. O sea, compartimos, yo les diría que el 80% de los platos los compartimos, por no decir más. Entonces, en ese sentido, no sufrís. Por ahí capaz que vas a un país, te puedo decir Japón, te puedo decir Arabia Saudita, que tiene unas costumbres, o la India, ¿no? Piatti completamente diversi. Sí, que son cosas muy distintas. En cambio, al menos Argentina con Italia en ese sentido son casi idénticos. Entonces, justamente por esta cuestión es que para uno es muy fácil también el estar acá, ya que prácticamente come las mismas cosas que comían en su país. Obviamente productos que hay, que no hay, pero en términos generales es casi igual. Però c'è anche una grande differenza per quanto riguarda i pasti, che come si struttura un pranzo in sé. Sí, sobre todo en eventos familiares o en eventos grandes hay una diferencia bastante grande en cómo se estructura una comida entre Italia y Argentina. Esto a mí me pasó en mi primera Pascua con la familia de ella. Si quieren que les cuente la anécdota, déjenlo en los comentarios, que si realmente vemos que gusta la idea, voy a contar la anécdota en un próximo video. Pero bueno, resumiendo cómo es que se estructura esta comida, vendría a ser: en Argentina la hacemos muy fácil, vamos a poner un ejemplo en un asado. Se arma, como a veces no, una picadita antes de comer, tranquila, salame, queso, pan, maní, papitas, cosas simples. Después viene el asado y después alguna vez hay postre, otras veces no, pero es básicamente eso. La picada como entrada, el plato fuerte que es el asado con alguna de las ensaladas y si hay, el postre. Mentre qui in Italia abbiamo antipasto, primo, secondo e il dolce quasi sempre c'è. Hay que sumarle también que por ahí, aparte del dulce, le ponen la fruta. Sì, frutta. In Macedonia, oltre alla frutta, O sea que vos terminaste de comer el primer plato, todo contento, dijiste, qué bien, estoy lleno, la verdad que fue una muy buena comida. A ver si traen
algo para picar de dulce y ves que de la nada te sacan el plato y te están trayendo un plato de carne. Que encima la carne tiene buena pinta, o sea que te da incluso lástima no comerla porque decís, esto está rico. Y haciendo esfuerzo lo comes. Termina la carne y decís, bueno, a ver si trae una cosita del dulce. ¡Pum! Ensalada de fruta. ¡Pum! Más fruta. ¡Pum! La torta. Y ya cuando terminaste de comer la torta, estás casi al límite de terminar vomitando todo, que si comiste al mediodía, arrancaste a comer al mediodía, terminaste de comer a las 4 de la tarde e già non comes hasta il dia seguente. Sì, sì, almeno noi parliamo per la nostra esperienza al sud, non sappiamo come funziona al nord, però per quanto riguarda la nostra esperienza iniziamo a mangiare alle 12 o all'1, alle 4, 4 e mezza abbiamo appena finito di mangiare. Sono lunghi i nostri pranzi. Mamma mía. Bien, hablando de otra de las similitudes que nunca me imaginé que iba a ser tan así, era la cuestión futbolística. Y vos me dirás, ¿cómo no? Si el fútbol en Italia se vive mucho, Italia es 4 veces campeón del mundo, más allá de que ahora esté pasando un periodo un poquito complicado, Italia tiene una cultura futbolística muy grande, pero pasa que a uno, al menos para mí que soy de Argentina, cuando uno te habla de la pasión futbolística, yo pienso únicamente en 3 países, Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Al menos hablando de la cercanía que tenemos en América, en Sudamérica. ¿Qué hablo de la pasión futbolística? De cómo realmente se vive el fútbol, de cómo uno se emociona con el fútbol, de ver pibes en la calle jugando al fútbol, ¿no? Lo que uno le llama el potrero, en la calle, descalzo, con una pelota, con una botella, con unas medias, usando 2 bojotas de arco o 2 remeras, jugando en cuero, jugando en una plaza. Esas cosas, si vos a mí me las decís, yo pienso en Argentina y en Uruguay, en el potrero, en Brasil, ¿no? Que se juega mucho también en la playa, pero nunca me hubiera imaginado venir a Italia y ver en una plaza, en el centro o en cualquier lado, 3, 4 pibes jugando con una pelota, tirando tiro libre, casi que rompiéndole la cabeza a la gente de un pelotazo, cosa que uno la siente tan propias, pero que no se imagina que en Europa, por cómo es que está visto el fútbol de Europa, se pueden llegar a ver acá también. Per esempio, apro e chiudo parentesi, anch'io in prima persona da piccola giocavo in strada a calcio con il vicinato. Después hay otra cuestión de los cuales se habla mucho del italiano, que el italiano es muy así, pero que realmente el argentino también es así, que es la cuestión de hablar fuerte y de gesticular con las manos. Es una cosa muy tana. Cuando vos te dicen hablar fuerte o gesticular con las manos, es una cosa muy arraigada en Italia, pero que el argentino la tiene, y mucho. Sì, infatti noi anche quando parliamo al telefono, mandiamo un messaggio vocale, anche se sappiamo che quello dall'altra parte del telefono non ci vede, gesticoliamo, ce l'abbiamo nel sangue, non possiamo fare niente. E anche il tono di voce alto, quando si esce, si sta in un ristorante, non si capisce nulla perché tutti urlano, letteralmente. Uno puede pensar que cuando te gritan que ellos están enojados con vos, quieren discutir. No, o sea, Normalissimo. es la manera que tienen ellos de hablar. Quizás nosotros no tanto como para llegar a ese aspecto, pero sí tenemos el tono de voz alto. Vos sobre todo, mi amor. Sí, yo de verdad que tengo un timbre bastante elevado. La toca admitir. Otra de las similitudes muy grandes que me di cuenta, al menos acá en el sur, y esto sí es una cosa que se dice mucho, que es solamente el sur. Obviamente no todo el norte debe ser así, pero a mí siempre se me ha dicho que la principal diferencia entre el norte y el sur de Italia era esta, que es la calidez humana de la gente. Como incluso un desconocido te puede hacer sentir como si fueras un amigo, como si fueras una persona cercana, sin ni siquiera conocerte. Tiende a ayudarte más, a darte más una mano, a hacerte sentir más como en casa, más que nada uno si sabe que está afuera, como que trata mucho más de incluirlo y de hacerlo formar parte de los suyos para que no se sienta tan solo, sabiendo que está lejos de todo su mundo. Obviamente no son todas similitudes y existen ciertas diferencias. Una de ellas es el desayuno. ¿Cómo desayuna un italiano? Noi facciamo colazione con un semplice cappuccino, un caffè e un cornetto e basta, stiamo bene così. Literalmente desayunan un café y una medialuna sola y nada más. Que para mí, sinceramente, es muy poco. Obviamente que también contextualizar mucho. Para alguien que quizás tiene que desayunar e irse a trabajar y no tiene mucho tiempo, desayuna algo rápido, no va a estar media hora desayunando. Pero para uno es bastante común quizás hacerse unos mates, un café,
unas tostadas con manteca, unas tostadas con queso, unas galletitas con algo más. Suele consumir mucha más comida de la que el italiano come. El italiano tiende a desayunar rápido, tomar el café, comer e irse. En cambio, el argentino es más de estar un poco más desayunando. No digo media hora, pero al menos unos 10-15 minutitos desayunar. Obviamente, si nos podemos permitir estar una hora sentados con el mate, lo vamos a hacer. Pero hablando de diferencias, acá es donde viene la cuestión más importante, la merienda. Qui in Italia non è comune fare la merenda. Si fa, sì, però molto meno forse di quello che si dovrebbe. È più uno spuntino, ecco. En cambio, para nosotros la merienda, como ya dije en los anteriores videos, es sagrada. El momento de la merienda es un ritual. Puede ser parecida al desayuno, pero es mucho más cargada. De nuevo, mate, café, chocolatada, té, de todo tipo de bebidas o de infusiones se pueden usar. Después se suele acompañar con cosas dulces, cosas saladas, galletitas, tostadas, facturas, medialunas, bizcochitos, un sinfín de cosas solo para la merienda. Vuelvo a repetir lo mismo que el desayuno, depende mucho de los contextos. Quien tiene tiempo, quien se puede permitir hacerse una merienda grande, lo va a hacer, porque es un momento como para cortar el día, pausar un poco, disfrutar, comer y después si hay que seguir, se sigue. O sea, en Argentina es muy común juntarse a merendar, es muy común juntarse a merendar en una casa, en una cafetería, ir a merendar y pasar un buen rato. Incluso hacer una buena sobremesa dentro della merienda. Immaginate lo che devi. Quello che noto io nella nostra relazione, la differenza più grande è l'orario della cena. Io alle 8:30, 9 ho già fame. Lui alle 8:30, 9 sta ancora bevendo il mate. E inizia ad avere fame alle 10, 10:30. Estoy tomando el mate hasta las 8 y pico, hasta las 9 no. Máximo 8, 8 y cuarto, puedo llegar a estar con el mate, no a las 9. Pero sì, ustedes cenan mucho más temprano. Nosotros tendemos a cenar más cerca de las 10. Però noi perché ceniamo così presto? Perché diciamo che abbiamo l'abitudine di mangiare, restare un po' così il sobremesa diciamo e andare a dormire dopo un po', non che mangiamo e subito ci andiamo a coricare. También hay que tener en cuenta que justamente nosotros al tener una comida en el medio, una comida cargada, no algo que picás como para matar el hambre, una comida cargada de todo, o sea, no nos viene hambre tan temprano. En cambio, ustedes quizás al no tener la merienda pesada que quizás tenemos nosotros, tienden a comer mucho antes. Puede ser. Vuelvo a decir lo mismo que digo siempre, depende del contexto. Quien tiene que levantarse a laburar al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana, no va a estar cenando a las 10 y media, 11 de la noche. Eso es una cuestión obvia. Pero sí, el argentino tiende a cenar más tarde que el italiano, al menos una hora más tarde. Sì, sì. Es como la diferencia horaria base, por decirlo. Sì, è un dato di fatto, si sa. Una cosa que noté, al menos esto sí es experiencia personal, no quiero generalizar tanto en Italia, pero al menos en el tiempo que estoy yo no es una cosa que haya visto tanto, que es la cuestión de juntarse en casas con amigos, hacer juntadas en una casa. Nosotros es muy común que un amigo venga a tu casa o vos ir a la casa de tu amigo a pasar el rato, 1, 2, 3 horas, tomar unos mates, justamente merendar, cenar, almorzar. En cambio acá vi mucho que es muy común juntarse afuera. Si un argentino se quiere juntar con un amigo, che, te caigo a casa, che, venís a casa. Y ustedes demás tipo, nos vamos a un bar, vamos a tomar un café al bar, nos vemos en el bar. He visto mucho esto, generalmente, obviamente en Argentina se sale también, en Italia también se juntan en las casas. Sì, sì, si fa, però è più comune trovarsi a un bar il pomeriggio per un caffè. La sera sì, a volte per una pizza, però è più comune andare in una pizzeria, andare in un ristorante, andare in un bar. Si fa, pero poco. Esta es una bastante divertida, bastante interesante, que es la cuestión de cruzar la calle, de respetar las sendas peatonales. Al menos para mí, calculo que también para argentinos, quiere cruzar la calle, no hay semáforo y los autos pasan y vos decís, ¿cuándo voy a cruzar? Y de la nada ves que viene un tano y por más que el auto lo tiene acá nomás, empieza a caminar y el auto se frena. Se non vogliamo uccidere qualcuno. Está bien, o sea, no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno.
el hecho de que el que maneja respete la senda peatonal para el peatón, justamente. En Argentina tenés que cruzar o con un semáforo o rezar O a fortuna. que no te pisen. Obviamente no sé cómo será en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, si está o no está normalizada la cuestión de respetar la senda peatonal, pero al menos yo que soy de Paraná, no es común respetar la senda peatonal. Si querés cruzar la calle, no tiene que venir un auto o tiene que estar lejos. O te la tenés que jugar. Si frena, frena. Si no frena, no frena. Che Dio me la mandi buona per quando andrò. Yo te voy a proteger. Después de casi 4 años viviendo en Italia, me doy cuenta de la razón por la cual el argentino se siente tan cómodo en Italia. Entendí dónde es que está tan presente la famosa descendencia italiana en la Argentina. Per questo, anche se gli argentini si trovano a migliaia di chilometri lontano dalla propria casa, si sentono più vicini di quello che in realtà è. Así que te pregunto, ¿conocías todas estas similitudes o differenzias entre Argentina e Italia? Oppure sei a conoscenza di qualche differenza o similitudine che noi non abbiamo nominato? Lasciacelo nei commenti. Si te gustó el video, por favor, un hermoso me gusta, suscríbete, activa la campanita así te van notificando de nuestros videos. Nos vemos la semana que viene. Al prossimo video!